23. Los problemas del matrimonio en la visión integral del hombre. 2 de abril del 80 y mismo 2 de abril del 80. Es decir, que esta catequesis que vamos a escuchar, estimados escuchantes, se dio en un solo día. El Evangelio según Mateo y según Marcos nos refiere a la respuesta que Cristo le dio a los fariseos cuando le preguntaron acerca de la indisolubilidad del matrimonio, remitiéndose a la ley de Moisés que admitía en ciertos casos la práctica del llamado libelo de repudio. Recordándoles los primeros capítulos del libro del Génesis, Cristo respondió: ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo como varón y mujer? Y dijo: por esto, dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne, y por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Luego, refiriéndose a su pregunta sobre la ley de Moisés, Cristo añadió: por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mateo 19:3 y Marcos 12:2, Sagradas Escrituras. En su respuesta, Cristo se remitió 2 veces al principio, y por esto también nosotros en el curso de nuestros análisis hemos tratado de esclarecer del modo más profundo el posible significado de este principio, que es la primera herencia de cada uno de los seres humanos en el mundo como varón y mujer. El primer testimonio de la identidad humana, según la palabra revelada, la primera fuente de la certeza de su vocación como persona creada a la imagen del mismo Dios. La respuesta de Cristo tiene un significado histórico, pero no solo histórico. Los hombres de todos los tiempos plantean la pregunta sobre ese mismo tema. También lo hacen nuestros contemporáneos, los cuales, sin embargo, en sus preguntas no se remiten a la ley de Moisés, que admitía el libelo del repudio, sino a otras circunstancias y a otras leyes. Estas preguntas suyas están cargadas de problemas desconocidos a los interlocutores contemporáneos de Cristo. Sabemos ¿qué preguntas concernientes al matrimonio y a la familia han hecho el último concilio al Papa Pablo VI y se formulan continuamente en el periodo postconciliar, día tras día, en las más diversas circunstancias? Las hacen muchas personas como esposos, novios, jóvenes, pero también escritores, publicistas, políticos, economistas, demógrafos y, en una palabra, la cultura y la civilización. Y esta, como sabemos, es contemporánea. Pienso que entre las respuestas que Cristo daría al hombre de nuestro tiempo y a sus preguntas, que son frecuentemente tan impacientes, todavía sería fundamental la que le dio a los fariseos. Al contestar a sus preguntas, Cristo se remitiría ante todo al principio y lo haría quizás de un modo tanto más decisivo y esencial, cuando que la situación interior y a la vez cultural del hombre, que hoy parece alejarse de ese principio y asumir formas y dimensiones que divergen de la imagen bíblica del principio, en puntos que son evidentemente cada vez más distantes. Sin embargo, Cristo no quedaría sorprendido por ninguna de esas situaciones, y supongo que continuaría haciendo referencia sobre todo al principio, y por esto la respuesta de Cristo exigía un análisis particularmente profundo, y en efecto esa respuesta evoca las verdades fundamentales y elementales sobre el ser humano como varón y mujer, y es la respuesta a través de la cual entrevemos la estructura misma de la identidad humana en las dimensiones del misterio de la redención y al mismo tiempo en la perspectiva del misterio de la redención. Sin esto, no hay modo de construir una antropología teológica y en su contexto una teología del cuerpo, de la que traiga el origen también la visión plenamente cristiana del matrimonio y de la familia. Así lo puso de relieve Pablo VI, cuando en su encíclica dedicada a los problemas del matrimonio y de la procreación, en su significado humano y cristianamente responsable, hizo referencia a la visión integral del hombre, Humanae Vitae número 7. Y se puede decir que en la respuesta a los fariseos, Cristo presentó a los interlocutores también esa misma visión integral del hombre, sin la cual no se puede dar respuesta alguna adecuada a las preguntas relacionadas con el matrimonio y con la procreación.
Precisamente esa visión integral del hombre debe ser construida según el principio, y esto es igualmente válido para la mentalidad contemporánea, tal como lo era, aun cuando de modo diverso para los interlocutores de Cristo. Y efectivamente, somos hijos de una época en la que por el desarrollo de varias disciplinas, esta visión integral del hombre puede ser fácilmente rechazada y sustituida por múltiples concepciones parciales que, deteniéndose sobre uno u otro aspecto del compositum humanum, no alcanzan al integrum del hombre o lo dejan fuera del propio campo visivo. Se insertan luego diversas tendencias culturales que, según esas parciales verdades, formulan sus propuestas e indicaciones prácticas sobre el comportamiento humano y aún más frecuentemente sobre cómo comportarse con el hombre. El hombre se convierte, pues, más en un objeto de determinadas técnicas que en el sujeto responsable de la propia acción. La respuesta que Cristo le dio a los fariseos exige también que el hombre como varón y mujer sea ese sujeto, es decir, un sujeto que decida sobre sus propias acciones, a la luz de la verdad integral sobre sí mismo, en cuanto a verdad originaria, o sea, fundamento de las experiencias auténticamente humanas. Esta es la verdad que Cristo nos hace buscar en el principio, y por eso nos dirigimos a los primeros capítulos del Génesis. El estudio de estos capítulos, acaso más que otros, nos hace conscientes del significado y de la necesidad de la teología del cuerpo. El principio nos dice relativamente poco sobre el cuerpo humano, en el sentido naturalista y contemporáneo de la palabra. Desde este punto de vista, en el estudio presente nos encontramos a un nivel de todo precientífico y no sabemos casi nada sobre las estructuras interiores y sobre las regulaciones que reinan en el organismo humano. Sin embargo, al mismo tiempo, quizás a causa de la antigüedad del texto, la verdad importante para la visión integral del hombre se revela de un modo más sencillo y pleno. Esta verdad se refiere al significado del cuerpo humano en la estructura del sujeto personal. Sucesivamente, la reflexión sobre estos textos arcaicos nos permite extender este significado a toda la esfera de la intersubjetividad humana, especialmente en la perenne relación que existe entre el varón y la mujer, y gracias a esto adquirimos, según esta relación, una óptica que debemos poner necesariamente en la base de toda la ciencia contemporánea acerca de la sexualidad humana, en un sentido biofisiológico. Esto no quiere decir que debamos renunciar a esta ciencia o privarnos de sus resultados, sino que al contrario, si estos deben servir para enseñarnos algo sobre la educación del hombre en su masculinidad y femineidad y acerca de la esfera del matrimonio y de la procreación, es necesario a través de todos y de cada uno de los elementos de la ciencia contemporánea llegar siempre a lo que fundamental es y esencialmente personal es, tanto y en cada individuo como varón o mujer, cuanto en sus relaciones recíprocas. Y precisamente en este punto es donde la reflexión sobre el texto arcaico del Génesis se manifiesta como insustituible, porque constituye realmente el principio de la teología del cuerpo. El hecho de que la teología comprenda también al cuerpo no debe maravillar ni sorprender a nadie que sea consciente del misterio y de la realidad de la encarnación, y por el hecho de que el Verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado, diría, por la puerta principal en la teología, y esto es en la ciencia que tiene como objeto a la divinidad, la encarnación y la redención que brota de ella. Y se ha convertido también en la fuente definitiva de la sacramentalidad del matrimonio, del que trataremos más ampliamente a su debido tiempo. Las preguntas que se plantean al hombre contemporáneo son también preguntas de los cristianos y de aquellos que se preparan para el sacramento del matrimonio o de aquellos que ya viven en el matrimonio, que es el sacramento de la Iglesia. Y estas no son solo las preguntas de las ciencias, sino, y aún más, las preguntas de la vida humana. Muchos hombres y muchos cristianos buscan en el matrimonio la realización de su vocación y muchos quieren encontrar en él el camino de la salvación y de la santidad. Para ellos es particularmente importante la respuesta que Cristo le dio a los fariseos celadores del Antiguo Testamento, los que buscan la realización de la propia vocación humana y cristiana en el matrimonio y ante todo están llamados a hacer de esta teología del cuerpo, cuyo principio encuentran en los primeros capítulos del Génesis, el contenido de su vida y de su comportamiento.
Efectivamente, cuán indispensable es en el camino de esta vocación la conciencia profunda del significado del cuerpo en su masculinidad y cuán necesaria es una conciencia precisa del significado generador, dado que todo esto, que forma el contenido de la vida de los esposos, debe encontrar constantemente su dimensión plena y personal en la convivencia y en el comportamiento y en los sentimientos. Y esto, tanto más en el trasfondo de una civilización que está bajo la presión de un modo de pensar y valorar que es materialista y utilitario, la biofisiología contemporánea puede suministrar muchas informaciones precisas sobre la sexualidad humana. Sin embargo, el conocimiento de la dignidad personal del cuerpo humano y del sexo se saca también de otras fuentes. Una fuente particular es la palabra de Dios mismo, que contiene la revelación del cuerpo, y esa que se remonta al principio. Qué significativo es que Cristo, en la respuesta a todas esas preguntas, mande al hombre a que vuelva en cierto modo al umbral de su historia teológica, y le ordena ponerse en el límite entre la inocencia y la felicidad originarias y la herencia de la primera caída. ¿Acaso no le quiere decir de este modo que el camino por el que conduce al hombre como varón y mujer en el sacramento del matrimonio, y esto es el camino de la redención del cuerpo, debe consistir en recuperar esa dignidad en la que se realiza simultáneamente el auténtico significado del cuerpo humano y su significado personal y de comunión? Por ahora, terminamos la primera parte de nuestras meditaciones dedicadas a este tema tan importante para dar una respuesta más exhaustiva a nuestras preguntas y tal vez apremiantes sobre el matrimonio o todavía más exactamente sobre el significado del cuerpo. No podemos detenernos solamente en lo que le respondió Cristo a los fariseos, haciendo referencia al principio en Mateo 19:3 y Marcos 10:2. También debemos tomar en consideración todas las demás enunciaciones, en las cuales destacan especialmente dos, de carácter particularmente sintético. La primera es la del Sermón de la Montaña a propósito de las posibilidades del corazón humano respecto a la concupiscencia del cuerpo, que se encuentra en Mateo 5:8. Y la segunda es aquella en que Jesús se refiere a la resurrección futura y está en Mateo 22:24 al 30 y en Marcos 12:18 al 27 y en Lucas 20:27 al 36. Estas dos enunciaciones serán objeto de nuestras sucesivas reflexiones.